Muy bien, Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda a mí de poder compartir, seguir estudiando y compartiendo las palabras de Dios con cada uno de ustedes. Yo me estaba viendo el tema de los profetas. En la primera clase habíamos visto de manera general con relación a los profetas en el Antiguo Testamento y luego estuvimos viendo parte de lo que sería el profeta, los profetas en el Nuevo Testamento, donde siendo una retroalimentación de lo que habíamos visto. ¿Hubo profetas en el Nuevo Testamento? Sí. Entonces, ¿por qué en Lucas 16:16 se menciona que los profetas eran hasta Juan? Estuvimos explicando esa parte que eran hasta Juan conforme al Antiguo Testamento. Luego de él, básicamente lo que surgieron fueron del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Que los profetas del Antiguo Testamento se enfocan en el pueblo de Israel, mientras que los del Nuevo se enfocan en la iglesia. ¿Para qué son los profetas? Hay varias razones: para edificar, exhortar y consolar. También vimos que eran para predecir acontecimientos en el futuro. Bien vimos que eran que se menciona allí en 1 Corintios 14, 22 a 25, que tiene que ver con la iglesia y con la predicación del evangelio, y con el fin de que los incrédulos pues sean creyentes, básicamente. Y también vimos que los profetas revelaban y enseñaban lo revelado, así que no se quedaban con eso. Como Dios eligió a los profetas, Cristo eligió y constituyó a muchos, muy posiblemente, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y también por la imposición de las manos de los apóstoles, dándole básicamente el don de profecía. ¿Hubo profetisa en el Nuevo Testamento? Sí. Sí hubo profetisa, vimos los versículos ahí, Hechos 21, 9, 1 Corintios 11, 5 al 10. Y básicamente de todo esto fue lo que trató esa segunda parte que vimos la semana pasada. Sin embargo, hoy estaremos viendo la pregunta: ¿existen los profetas hoy en día? Que estuvimos viendo, ¿verdad? Degustando un poquito de la semana pasada y haciendo varias explicaciones. Entonces, ¿existen los profetas hoy en día? Alguien había dicho, de una forma como, no sé, o cosa, por decirlo así: sí existen los profetas, pero los que están en la Biblia. ¿Existen los profetas? Sí, los que están en la Biblia. Pero obviamente cuando hacemos esta pregunta, ¿existen los profetas hoy en día? Hacemos referencia, ¿verdad? Humanos, ¿verdad? Con ese don o con ese título, por decirlo así. Entonces, de esa forma no. Yo creo que no existen los profetas y por eso es que estaremos viendo hoy 7 razones por las cuales yo digo, y posiblemente ustedes también creen lo mismo, de que no existen los profetas hoy en día y el que se autoproclama como un profeta, pues sería un falso profeta. También hay que destacar que hay una connotación, obviamente, de la palabra como profeta, como si fuera un predicador, ¿verdad? Que hasta cierto punto es aceptable, ¿verdad? Semánticamente hablando, es decir, con relación a etimología, significado y todo eso, pero no vamos a entrar en esos detalles porque sabemos lo que estamos hablando. Cuando básicamente hablamos de profeta, como que nuestra mente en automático no nos lleva a pensar en aquellos, ¿verdad?, que tienen esa capacidad dada por Dios de una manera sobrenatural, como especial. Pero no estamos hablando de un simple predicador, porque hay muchos que relacionan lo que es profeta como un predicador y así, tan sencillo, pero no. Es igual como con la palabra apóstol. Apóstol en su significado literal, más básico, etimológico, es un enviado. O sea que generalmente hablando, cualquiera puede ser un apóstol, pero sabemos que cuando la palabra de Dios habla específicamente de lo que es profeta y apóstoles, se refiere a cosas específicas. No está hablando simplemente de terminología, ¿verdad? Etimología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no confundamos eso y que podamos nosotros entender y tener claro todos estos puntos.
para que nuevamente, como lo dije la semana pasada, de tal forma que cuando estemos por ahí o alguien nos pregunte, al menos uno pueda explicarle bíblicamente lo que nosotros creemos. Hay una famosa pregunta para por qué creemos lo que creemos. Y para ello hay que tener pues la base bíblica de decir lo que Dios dice. Entonces, nuevamente, hoy estaremos viendo, ¿verdad? ¿Por qué no existen los profetas hoy en día? Número uno, los profetas no existen hoy en día es por la parcialidad en los dones milagrosos. Por la parcialidad en los dones milagrosos. ¿A qué nos referimos con relación a esto? Una de las razones que debemos entender es que los profetas o el don de profecía está dentro de los 9 dones espirituales milagrosos que se encuentran en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Allí se encuentran esos 9 dones, ¿verdad? Milagrosos, ¿verdad? Sobrenaturales, si así decirlo, ¿verdad? Que Dios le daba. Y básicamente no se pueden separar. Esto quiere decir que si hay profeta, entonces eh, existen todos los demás dones espirituales milagrosos, los cuales yo nunca he visto que alguien o alguna iglesia los cumpla todos o procura tenerlos todos. Es decir, lo que vemos hoy en día son personas que tratan de operar algunos dones, básicamente, pero se olvidan de los demás o no procuran, ¿verdad? O no motivan a que los demás, pues, procuren cumplirlos todos, cometiendo así un grave error, porque se supone que todos los dones estarían en vigencia y por lo tanto se debe motivar a procurarlo todo y no solamente algunos. ¿Qué les parece? En un momento. Entonces, como mencionaba, este primer punto, la primera razón es por qué no existen los profetas hoy en día, por la parcialidad en los dones milagrosos. Es decir, aquellos que proclaman ser profeta o, o abogan por algún otro don espiritual milagroso, pues simplemente como que seleccionan algunos y no procuran en cumplirlo todos, si así decirlo, o no motivan a la persona a que, a que si tienen alguno de esos dones, pues que lo cumplan. Entonces, ¿verdad? Yo no he visto a aquellos que tienen poder de sanar, por decirlo así, en los hospitales y tal vez mucho menos durante la pandemia. Es decir, tal vez no vimos a aquellos yendo a los hospitales, sino más bien que todos se quedaron tranquilitos en su casa, por así decirlo. Entonces son cosas que, a nuestro parecer, es incoherente. Tampoco he visto a los intérpretes de lenguas cuando hablan supuestamente en lengua, cosa que la Biblia dice que si alguno habla en lengua debe haber intérprete y si no lo hay, entonces que calle, ¿verdad? Porque también ellos abogan y dicen que tienen el don de lengua, pero en verdad sabemos que lo que ellos hablan ni ellos mismos entienden, lamentablemente. Eso se encuentra allí en 1 Corintios 14, 27 y 28, ¿verdad? Que si alguno hable, que se hable con orden y todo eso, que haya intérprete, que haya el primero y todo eso. Entonces, en pocas palabras, ellos practican solo algunos dones y cuando tratan de practicar un don, entonces quebrantan otro u otros dones y mandamientos también. También dentro de este mismo punto, muchos hoy en día pues carecen de pruebas o señales para demostrar lo que dicen. Podemos ver claramente en la Biblia que cuando los apóstoles y profetas profetizaban, predicaban o hablaban para que creyeran en Cristo. Ellos hacían señales y prodigios para que las personas creyeran a sus palabras, cosa que no vemos hoy en día en lo que tienen supuestas profecías. Y como referencia mencionamos Hebreos 2, 1 al 4, y allí dice que da esa idea con relación a la salvación, pero en el versículo 4 habla de que testificando ellos con señales
y prodigios y diversos milagros. Pues, ellos en ese tiempo sí podían hacer tales cosas. Pero si nosotros también analizamos Marcos 16 14 al 18, ¿verdad? Un pasaje que nosotros conocemos muy bien, específicamente los versículos 15 y 16, ¿verdad? Ahí por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso creo que la mayoría nos lo sabemos de memoria. Entonces, analicemos un poquito esos versículos porque allí también se menciona algo clave con relación a este punto de aquellos que abogan el uso de los dones espirituales milagrosos. Y dice así, Marcos 16 14 al 18. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién se apareció? Jesucristo, luego de su resurrección. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué les reprochó a Jesucristo? Su incredulidad y dureza de corazón, ¿verdad? Porque ellos están como que Jesucristo resucitó. Eso está como raro, pero no se olviden de esa palabra. ¿Qué Jesucristo les reprochó? Su incredulidad y su dureza de corazón. Incredulidad tiene verdad. No creían, como que no creían, estaban dudosos. Entonces, no se olviden de eso, de incredulidad, ¿verdad? No creer, básicamente. Dice, ¿verdad? Porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. ¿Verdad? No querían creer el testimonio de otros. Y ahí vemos, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, esta parte aplica a todo el mundo, ¿verdad? Porque ese es el evangelio que desde entonces se ha venido predicando. Por eso, gracias a Dios, pues nosotros también hemos creído por la continua predicación del evangelio. Pero no olviden el contexto. ¿Verdad? Esto es como, por así decirlo, un paréntesis, ¿verdad? De ese mandamiento que Jesucristo les dijo que vayan y prediquen a todo el mundo. Ahí estamos incluidos nosotros, ¿no? Pero luego del versículo 16, el versículo 17 está conectado con el versículo 14. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes que creen? ¿A todo el mundo o a los discípulos que en ese momento no estaban creyendo, ¿verdad? El testimonio de aquellos que habían visto a Cristo resucitado? Exactamente. El versículo 17 aplica a los 11 discípulos que no estaban creyendo, ¿verdad? Por eso Jesucristo les reprochó su incredulidad. Y estas señales seguirán a los que creen, de entre los hombres, de entre los 11. Esto aplica a los 11, porque eran ellos que en ese momento no estaban creyendo. Jesucristo reprochó su incredulidad. ¿Por qué hago énfasis en todo esto? Por lo que dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales que seguirían específicamente a los 11 apóstoles? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Qué le parece? ¿A quién aplica eso? A los 11. Si ellos creían, entonces iban a ser capaces de efectuar bajo el poder del Espíritu Santo estas señales. Por eso mencionaba que una de las razones por las cuales no existen los profetas, porque no existen los profetas, porque básicamente no hay evidencia de señales como estas, por decirlo así, ¿verdad? De señales claras, inmediatas y así, que solamente los apóstoles en aquel tiempo la podían hacer, y todos aquellos en ese periodo, en ese tiempo, podían hacer. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Muchos se han querido atribuir alguna de estas cuatro cosas, ¿verdad? Como que echar fuera demonios, así como que una forma sobrenatural, o hablar nuevas lenguas que ni ellos mismos entienden lo que dicen,
o tomar literalmente serpiente en su mano y predicar. Usted ve esa foto que está aquí. Eso ocurrió de verdad. Esa foto fue un hombre predicando en una iglesia y mientras estuvo predicando, lo picó la serpiente, lo mordió. Y como estaba botando mucha sangre, comenzó a marearse y así tuvieron que llevarlo al hospital. Sin más, eso ustedes lo pueden buscar, así mismo, de los predicadores que lo muerden a la serpiente y así. Hubo otro así mismo que fue más suertudo, por decirlo así, que predicaba, lo picaba, quedaba vivo. Hubo una ocasión, perdió, no sé, un dedo, algo así, hasta que la séptima vez, me parece que fue la última, lo picó que lo mató a la persona. Y todo esto, ¿por qué ocurre? Por la falta de entendimiento, ¿verdad? De no entender apropiadamente las escrituras. Entonces, nuevamente, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que deben creer aquí en este versículo? Los 11 apóstoles, los 11 discípulos. Que si creen, ¿cuáles son las señales? Estas son las señales que están aquí. ¿A quiénes se aplican? A los 11 discípulos. Entonces, ¿por qué no existen los, los profetas hoy en día? Porque quieren tomar, ¿verdad?, la parcialidad de los dones. Quieren tomar unos sí y otros no. Entonces hay una completa incoherencia. Como mencionaba, Hebreos 12, 1 al 4, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto se hacía básicamente en ese periodo en el cual estuvo vigente. ¿De qué tiempo fue todo ese periodo en el que sí, en el Nuevo Testamento ocurrían todas estas cosas? Exactamente, tal cual, no sabemos el tiempo, pero deducimos, obviamente, que cuando Juan escribió el Apocalipsis, finalizó, no sé, falleció, pues posiblemente en ese tiempo, pues cesó, puesto que la completa revelación de Dios había sido revelada, haga la redundancia, y por eso se hizo la recopilación de todos esos escritos que hoy nos sirven como la palabra de Dios, la Biblia, de ese conjunto de libros sagrados. Ese periodo básicamente hasta a finales o tal vez principios del primer, segundo siglo, ahí dando una fecha. Entonces, nuevamente, ¿por qué no existen los profetas hoy en día? Porque quieren como agarrar unos dones y otros no. Unos que simplemente se enfocan en la profecía solamente, pero se olvidan de los demás dones, que total no están en vigencia, pero se olvidan como quieran. ¿Por qué no existen los profetas hoy en día? Número dos, porque las profecías acabarían, según 1 Corintios 13, 8 al 12. Y si las profecías acabarían, entonces los profetas también, ya que eran lo que decían las profecías. Si leemos el texto, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, aquí básicamente vemos que el texto no dice cuando venga Cristo, sino que dice cuando venga lo perfecto. Pero Cristo es una persona
no una cosa de género neutro. Cristo es una persona. Entonces, lo perfecto del contexto tiene que ver, una de las posibilidades tiene que ver con la completa revelación de la verdad por el Espíritu Santo, la cual no fue entregada en una sola porción o con una sola persona, sino en partes, ¿verdad? Que lo leímos, versículo 9. Entonces los nueve dones espirituales milagrosos básicamente duraron hasta que la revelación de la verdad del Evangelio fue completamente hecha, fue completada. Y nuevamente hoy lo que tenemos es esa compilación, la palabra de Dios escrita, la Biblia, el conjunto de libros sagrados. Entonces, si nosotros nos guiamos por el libro, pues será mejor la vida más llevadera. Los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa, básicamente, y algunos de ellos no tuvieron acceso a ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los profetas del Nuevo Testamento suplieron esa carencia, es decir, en vista de que no tenían Biblia, pues la revelación de Dios, ¿verdad? Lo que los profetas decían de parte de Dios, pues eso era lo que la iglesia iba a seguir. Ellos proclamaban el mensaje de Dios a las personas que no tenían, ¿verdad? Porque todavía no se habían escrito. Entonces el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, no fue completado sino hasta finales del primer siglo. Así que el Señor envía profetas a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. Pues, ¿por qué no existen los profetas? Porque la profecía acabaría, y no solamente la profecía, sino como el versículo dice, ciencia y las lenguas, que una de las explicaciones es que la profecía, las lenguas y las ciencias, y se mencionan tres, pero esos tres básicamente abarcan o engloban los nueve dones espirituales milagrosos que se mencionan en el capítulo anterior, es decir, 1 Corintios capítulo 12. Siguiente, ¿por qué no existen los profetas hoy en día? Porque si existen, entonces aprobamos que la Biblia no está completa. ¿Qué le parece? Y que todavía le falta, ¿verdad? Nuevas revelaciones de parte de Dios. Y de ser así, entonces la Biblia se seguiría escribiendo, donde aquí sabemos que la mayoría de los religiosos o denominaciones concuerdan en que no se le debe agregar nada a la Biblia. Sin embargo, ya vemos el error de muchos. No le agregan literalmente con tinta a la Biblia, pero andan diciendo que Dios le reveló y muchas cosas más por ahí. ¿Qué le parece? Una incongruencia, ¿verdad? Ellos dicen, "Ah, no hay que agregarle a la Biblia. Ay, es que le agregue, le va a caer la plaga que le cayó a Egipto, ¿verdad?" Citan allí Apocalipsis. Sin embargo, ellos andan diciendo que Dios me reveló. Bueno, si te reveló, entonces añádelo a la Biblia. Entonces ahí vemos esa incongruencia. Por eso que lee la Biblia, que ve lo que dice en verdad la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino también escudriñarla, estudiarla para que nosotros pues podamos hacer una clara, una apropiada y una buena aplicación para nosotros. Eh, no sé quién fue o qué iglesia, pero no sé, alguien se inventó, no sé, como un tipo de Biblia que tiene como un margen, al lado tiene como un espacio. Me imagino que era como para notas, pero según yo había escuchado o leído, era como que para que si tú tuviera una revelación o algo, pues tú la pudieras añadir o escribir ahí al lado. Entonces, no sé hasta dónde eso es verdad o si las personas, ¿verdad? Seriamente han abogado por eso y así, pero es penoso cuando las personas pues no se llevan de lo que dice la palabra de Dios, sino más bien a veces se llevan de sus emociones, a veces se llevan, no sé, de algún sueño que tuvieron y cosas por el estilo, pero es mejor leer la palabra de Dios. Esto me recuerda también
a un compañero de trabajo que la semana pasada estuvimos hablando con relación, sí, a religiones y todo eso, hasta el punto que tuve que explicarle eh, que lo que uno cree, ¿verdad? Debe estar basado en la palabra de Dios. Si no está basado en algún principio o algo, en la palabra de Dios, pues hay que tener cuidado en lo que uno hace. En el caso de ese compañero de trabajo, pues él decía, bueno, así fue que me enseñaron. Yo dije, bueno, así también me enseñaron mis padres, pero yo tengo que procurar que lo que me digan mis padres, si está en la palabra de Dios, si es lo que dice, ¿verdad? Lo que dice Dios, pues está bien. También lo que te haya enseñado tu padre. De lo contrario, hay que tener cuidado. Entonces, mayormente y lamentablemente los católicos, ¿verdad? Que piensan de esa forma, ¿verdad? Que se van por lo que le han enseñado a sus padres y así, pero no procuran leer la palabra de Dios para comprobar si lo que le enseñaron estuvo bien o estuvo mal. Pues conectándolo con esto, de igual forma tener cuidado. Si lo que uno siente, o lo que uno se sueña, o cualquier cosa de esta, si no está aprobado por la palabra de Dios, hay que tener cuidado. Pero ¿por qué no existen los profetas? Porque si existieran, aprobaríamos que la Biblia no está completa, pero sabemos que sí está completa. ¿Por qué más? Porque que ya está puesto o ya está hecho el fundamento. Si nosotros leemos Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, los profetas eran parte del fundamento de la iglesia, juntamente con los apóstoles. Lo que quiere decir que si hoy hay profeta, entonces es como si dijéramos que todavía el fundamento no está hecho o puesto, que por lo tanto hay que seguirlo edificando. ¿Qué le parece? ¿Se entiende? En vista que ya el fundamento está hecho, vamos a decir, edificamos sobre ese fundamento, ¿verdad? Que primero es Cristo y luego los apóstoles y profetas. Uno, en el sentido espiritual, si uno se sigue edificando, ¿verdad? Uno sigue creciendo, ya colectivamente, individualmente, pero tiene que ver con esa parte del conocimiento, de la madurez y así, obvio. Pero ya con lo que tiene que ver con la doctrina, la palabra de Dios, los mandamientos, ya lo tenemos. La iglesia ya está establecida, ya está puesto el fundamento. Entonces, si existieran los profetas, es como que uno diga, no, todavía faltan más mandamientos, todavía faltan, qué sé yo, más iglesia, todavía falta más. ¿Se entiende? Entonces, ese es el punto, que si por eso no existen los profetas hoy en día, porque ya está puesto el fundamento. ¿Por qué más? Porque las supuestas profetizas no cumplen el mandato, ¿verdad? En el caso hipotético, en el caso hipotético de que existieran los, los profetas, entonces, según 1 Corintios 11:5 al 10, si recuerdan, allí se habla que si alguna mujer ora o profetiza, debe cubrirse, ¿verdad? Haciendo más referencia a las esposas de, de los profetas, ¿verdad? Que debían tener esa señal sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Tenemos noción, ¿verdad? Con relación a eso. Entonces, si existieran, deben cubrirse y muchas de esas mujeres que se hacen llamar como profetas, pues no se cubren. Entonces, también en eso, incluso en eso, hay incongruencia. Obviamente, para que no nos desviemos, el punto no es hablar con relación a cubrirse, no cubrirse, pero tomando en cuenta lo que dice allí en 1 Corintios, el contexto y con relación a la profetisa, pues eso entonces ellos, muchas religiones o denominaciones lo estarían haciendo mal. Es penoso cuando nuevamente toman una cosa e ignoran otra y hay que tener cuidado con eso.
También, también, ¿por qué no existen los profetas? Porque son falibles. Falible quiere decir que fallan, se equivocan. Y si nosotros leemos Deuteronomio 18, 21 y 22, vamos a ver algún voluntario que pueda leer ese, esos versículos. Deuteronomio 18, 21 al 22. Si alguien lo puede leer, puede abrir su micrófono. Deuteronomio 18, 21 y 22. Yo lo leo, ¿no? Ahorita dice Biblia 18:21, y dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablará en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni, ni aconteciere esa palabra que Jehová nos ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Muy bien. Básicamente, los supuestos profetas de hoy en día, todos han fallado, se han equivocado en alguna de sus profecías o revelaciones. A diferencia de los verdaderos profetas que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron considerados infalibles, es decir, que no fallaban, y también autoritativos, es decir, que tenían autoridad, lo que significa que ellos obedecían a la profecía de Dios y no se equivocaron. Totalmente opuesto a lo que vemos hoy en día. Muchos o todos, ¿verdad?, se han equivocado en su profecía. Y bueno, ese es un punto, ¿verdad?, con el cual ya podemos entender que son falsos profetas. Y también el hecho de que lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que aunque lo veamos duro, pero era la forma en que se podía erradicar ese mal, esa falsedad, que era matando a aquellos falsos profetas, lamentablemente. Hoy en día, imagínense alguna de esas religiones o denominaciones que tratan de aplicar los mandamientos del Antiguo Testamento, ni eso, porque si aplicaran los mandamientos del Antiguo Testamento tal cual, pues al final se tuvieran que matar unos con otros, ¿verdad? Porque estarían incumpliendo las leyes. Entonces, sabemos que hoy en día no es así. Ahora, en un par de domingos, porque está el punto, ajá, y si alguno se dice ser profeta y dijo una profecía o algo y se cumplió, ¿qué nosotros podemos decir con relación a eso? Eso también lo estaremos analizando más adelante con la ayuda de Dios, para así no durar mucho en una sola clase y explicar bien con más detalle y, y entendiblemente. Eso lo estaremos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir con aquello? Wow, tuvo un sueño y se cumplió. Eso lo estaremos viendo en otra clase con ayuda de Dios. Pero ¿por qué no existen los profetas hoy en día? Y la última razón es porque todo está revelado. Todo está revelado, esto está conectado con el punto que mencionábamos, ya el fundamento está, está puesto, ya la palabra de Dios está, está completada, ¿verdad? Si nosotros leemos Hebreos 1 y 2 dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo él
universo. Entonces, básicamente, según Hebreo, según este versículo, la manera en la cual Dios habla es a través de Jesús. Y la forma en que nosotros conocemos a Jesús es mediante la Biblia, ¿verdad? Mediante la predicación del Evangelio. Ya, eso es todo de la humanidad. Para que nosotros podamos ser salvos, conocer a Jesús, obedecer su mandamiento, ¿verdad? Obedecer, creer, arrepentirnos, ser fiel, bautizarnos para perdón de los pecados. Yo no tengo que esperar que alguien me diga, mira, tuve un sueño de que tú vas a ser salvo, que tú vas a ir a la iglesia, que no, predica a las personas y listo, que de hecho es el mandamiento, ¿verdad? Y predicar, ya es la decisión de la persona, si cree y se bautiza. El mandamiento es ir y predicar. No sé por qué muchas personas se preocupan, que de hecho eso también ha sido eh, algo que lamentablemente muchas personas están esperando y tienen eso confundido de lo que es el llamado de Dios. No, porque yo estoy esperando que Dios me llame o que Dios, no sé, me hable en un sueño y no se dan cuenta que Dios los está llamando cada día. Piensan como que Dios se le va a aparecer un sueño y decir, mira, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que arrepentirte y así. Y no se están dando cuenta que cada día están ignorando el llamado de Dios y aun cuando alguien les predica a ellos, los están ignorando. Y que de hecho no va a ocurrir de esa forma. Dios demanda de nosotros que seamos obedientes. Entonces, lamentablemente, muchos de eso es lo que están esperando. Que yo estoy esperando como que Dios me llame, que Dios me toque y así, pero que están perdiendo el tiempo y arriesgando su vida a perderse eternamente. Y hay que explicarle todo esto a las personas para que sean conscientes y pues se decidan por el Señor. Sabemos que la palabra de Dios en, siempre se me olvida, ¿eh? Y no sé si en primero o segunda de Corintios, creo que primera Corintios, capítulo 4 que dice que con relación a Apolos, estas cosas les he dicho para que aprendáis. Oye, es la palabra que me gusta. Aprendáis a no ir más allá de lo que he escrito, dice Pablo. Oye, Pablo diciendo a los corintios que no vaya más de lo que él ya le había escrito. Principio que aplica para toda la Biblia, básicamente. Tener cuidado en ir más allá de lo que está escrito. Y ahí es que está el riesgo. Ahí cuando nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha mandado. Por eso es que, ¿por qué no existen los profetas? Porque todo está revelado. No hay que esperar que alguien que me diga, mira, yo soy profeta y Dios me dijo que te dijera esto. No, no hay que esperar nada. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué más es suficiente? Oye, la palabra de Dios, o sea, palabra, ¿verdad? El verbo, lo que sale de la boca de Dios, ya lo tenemos y lo podemos nosotros leer. Pero por cuanto la persona, muchos les gusta escuchar lo que les gusta o lo que les conviene, pues ignoran lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ya ha hablado. Entonces, este ha sido el tema de hoy, ¿verdad? Informativo, no sé, argumentativo, argumentando de por qué los profetas no existen hoy en día, pero que también sea reflexivo, que nosotros podamos reflexionar en a quién nosotros estamos escuchando. Si es la voz de un hombre o una mujer, o si en verdad la voz de Dios en su palabra. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Dios le siga bendiciendo rica y abundantemente. Es cuanto y nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere y lo permite.